Hola, aquí de nuevo Kayala, volviendo otra vez después también de un par de días de descanso, de visita a la familia, de desenchufe un poquito de la mente y acá volviendo otra vez a mi compromiso de continuar con la labor de compartir estas instancias en donde trato de compartir desde la palabra, buscando real conexión con mi corazón y con todos los recuerdos del camino recorrido y de la recapitulación del significado de cada una de estas etapas que formaron parte de mi trayectoria hasta hoy y continuarán formando parte porque sigo caminando y sigo buscando y desarrollando mi relación con los 7 caminos de transformación humana como parte de mi compromiso con mi alma y con mi espíritu para desarrollar las habilidades de mi personalidad que me permitan ser más coherente, ser más clara conmigo misma en lo que es los deseos que emergen desde mi guía espiritual, procurando identificar aquellos que vienen desde mi ego para poder elegir conscientemente a qué le doy energía y dónde pongo la flecha de mis acciones transformadoras, tanto hacia adentro para transformar mis temas profundos, internos, personales, como hacia afuera en las acciones que comparto con otros para también continuar ejercitando el mantenerme coherente con mis relaciones tanto adentro como afuera, tanto arriba como abajo, como preconizan las culturas que para mí son fuentes inagotables de inspiración en este camino de transformación personal y de evolución espiritual, y también son el objeto de aquello que yo sentí que es la vocación que me convoca para cómo me expreso en el mundo, cómo realizo eso a través del trabajo, de la labor de compartir esas experiencias con otros, no con la intención de convencer a nadie, ni con la intención de generar un camino colmado de dogmas a los que tengan que seguir los que lo escuchan para poder conectarse con estas experiencias, sino como verdadera fuente de inspiración desapegada de cuáles sean las maneras como cada uno elija utilizar esa información y que sea información que pueda servir para su mayor bien y los más altos fines. En el episodio pasado les dije que íbamos a comenzar a mirar en este episodio, después de haber visto los primeros pasos del primer camino de iniciación y transformación humana, que tenía que ver con cómo le damos escucha activa a los llamados, a los timbres de despertadores diversos que ocurren en nuestra vida para darnos noticia de que estamos frente a una oportunidad iniciática, que estamos frente a una oportunidad de una lección y un aprendizaje, sea cual sea la naturaleza de lo que se nos presenta, sea una relación con alguien que nos desafía, sea un trabajo que nos ofrecen y que nosotros necesitamos encarar nuestras potencialidades y nuestros conocimientos con valentía y con autovaloración para poder abrazar, sea una situación en que perdemos a bienes materiales o oportunidades de sostenimiento de nuestra sobrevivencia a través de la pérdida de algún trabajo, o sea que perdamos también
algún ser querido a través de procesos de la muerte o, en fin, o a través de separaciones que se dan por elección o por condiciones externas que obligan a la lejanía de lo físico. Todos estos episodios que pueden acontecer en nuestras vidas son maneras de llamar nuestra atención, de llamar nuestra conciencia a la escucha de que ahí hay una oportunidad de aprendizaje iniciático, de que ahí hay una oportunidad de un cambio de los hábitos, de los comportamientos, de las emociones y de los sistemas de creencias, reflejando un cambio de mirada, un cambio de perspectiva a partir de la cual miramos las situaciones que se nos presentan en la vida, las relaciones que se nos presentan en la vida, las pérdidas que se nos presentan en la vida, las enfermedades que se nos presentan también como oportunidad de iniciación en el camino de la espiritualidad. Y dijimos en el final del último capítulo cómo para los nativos norteamericanos, en estas cosmovisiones que estamos usando como referencia, eligen el acto de servir, el abrazar el servicio como una de las maneras de caminar en dirección a esa concreción y aprendizaje de cada uno de los caminos de sabiduría, de los caminos iniciáticos, y que forma parte de los primeros pasos que uno puede dar en el primer camino de iniciación para lograr acompasarse con las sincronicidades, con los valores esenciales también, que son las bases sólidas de este camino, que es el elegir servir. Cuando nosotros elegimos servir y por lo tanto elegimos trabajar con nuestra generosidad y compasión y realmente ponernos en movimiento de dar esa oportunidad a nuestra forma de caminar, ser al servicio de nuestra evolución, una cadena de eventos puede lanzarnos a una serie de aprendizajes y lecciones y de saltos de crecimiento que son los que componen el primer camino de iniciación. El primer paso en este camino obviamente es cuando nace y emerge de nosotros de manera natural el deseo de servir. El segundo paso es poder tomar la decisión de entrar en acción y empezar realmente a servir. Y el tercer paso es abrazar la devoción personal y el compromiso para realmente percibir que lo que queremos cuando abrazamos el camino del servicio es tornar el mundo un lugar mejor para todos nosotros. Cuando asumimos el servicio, lo que nos empieza a ocurrir es que esa especie de obsesión que tenemos con el propio ser, con nosotros mismos, con el propio yo, que no es el yo esencial, no es el self, sino que es el yo del ego, y una sensación que tenemos permanente antes de que ese proceso ocurra de victimización de las cosas que nos pasan en la vida, de que somos víctimas de lo que nos ocurre, o por lo menos de que no somos suficientemente valiosos para ser protagonistas de crear nuestro destino, empiezan a cambiar. Y entonces
empezamos a llegar a una posición más equilibrada en nuestras vidas. Cuando nosotros percibimos que los demás pueden tener situaciones que son aún peores que las situaciones que estamos viviendo nosotros, desafiadoras, y podemos entender de qué manera nosotros podemos acompañar e incluso ayudar. Hay una gran diferencia entre acompañar y ayudar, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Nuestros problemas personales pasan a ser encarados por nosotros desde una perspectiva totalmente nueva. El mundo no necesariamente cambia, pero nuestra percepción acerca del mundo va a ser radicalmente alterada. Hay algunas personas que siguen un cierto camino para lograr, por ejemplo, ganar más plata, ganar más fama, tener más poder, etc. Y no hay nada de malo, nada de equivocado en estos objetivos. En el camino de la vida, ellas factalmente se van a encontrar con muchos descubrimientos y también muchos desafíos. Por ejemplo, pueden descubrir que continúan no alcanzando la felicidad después de llegar a sus metas originales de, recoger y cosechar su primer $1.000.000. Es necesario un equilibrio en ese camino que pueda proporcionar la posibilidad de alcanzar la sensación de bienestar interior. No tiene que ver con lo que tenemos o acumulamos a nivel del tener. La manera de descubrir estos elementos obviamente es una cuestión absolutamente individual y singular y única para cada caso y para cada persona. Existen muchas razones para que las personas elijan continuar su propio camino. En el comienzo nosotros comenzamos por algún motivo, pero en algún punto a lo largo del proceso tejemos sueños diferentes para apoyar el crecimiento en ese camino. Muchas personas también desean servir a otras personas en una etapa todavía muy tierna, muy temprana de su edad. Y otras no eligen hasta una etapa más tardía de sus vidas hacer ese movimiento de servir. Algunos eligen tornarse profesionales en el área de la salud o tener una carrera similar para servir a su comunidad y en los lugares donde viven y con los entornos con los que conviven a diario. Y de la misma forma que los demás, estos individuos que les gusta servir, en un momento de sus vidas van a percibir que ellos también necesitan cambiar para crecer. Las pruebas que muchas veces se presentan en estos caminos acostumbran crear y recrear el deseo original de servir, que puede disminuir a la medida que el camino se transforme y pueda transformarse, por ejemplo, en únicamente un trabajo o una forma de sostener tu familia. Muchas personas que eligieron servir no saben que están en el primer camino y terminan tomando alguna decisión que podrá alterar la decisión original de su servir. Aún queriendo servir, ellas empiezan a tener juicios interiores sobre el servicio. Por ejemplo, no quieren servir personas de otras razas, tienen preferencias sexuales, religiosas, etc. El juicio en sí mismo es lo que produce una gran pérdida de energía personal que se va diluyendo el deseo original que nace en el proceso de iniciación de tornarse útil. Esa fragmentación que ocurre en el interior entre el deseo de servir y los juicios mentales puede terminar creando una forma de estancamiento
que va a hacer con que esa persona se termine tornando ineficiente, ineficaz. Los juicios que inhiben el servicio son patrones que normalmente fueron aprendidos durante la infancia o son influencias de heridas transpersonales que las almas ya traen en la memoria, almacenada en la memoria de su cuerpo, y las personas normalmente no se recuerdan de estas heridas originales al nacer. No nacen con odio o con preconcepto, nacen con el original deseo del alma de venir a transformar ese karma original, transgeneracional y transpersonal. De esa manera es que una de las primeras lecciones cuando decidimos servir es mirar el exceso de los equipajes que cargamos bajo la forma de juicios, de ideas que nos limitan, de pensamientos negativos. Nosotros no podemos ser eficientes si únicamente servimos a quienes nos agradan o de la forma como nos agrada servir. Cuando servimos con juicios, la energía disponible y la energía del círculo del dar y recibir terminan siendo muy limitadas. Este equipaje invisible y los pensamientos que limitan este movimiento, esta espontánea forma de querer servir, inician un proceso que continúa a través de los 7 caminos de iniciación. Y a través de una constante retirada de hierbas dañinas, podemos vencer nuestra negatividad, los juicios y las acciones y pensamientos abusivos, quiera sea contra nosotros mismos o contra los demás. Pero para iniciar ese proceso es necesario estar muy atentos para poder percibir cuándo es que estamos adoptando ese tipo de pensamiento o de comportamiento. Porque cada persona tiene su propio modo de lidiar con los hábitos negativos y por lo tanto es necesario que pueda eliminar al máximo posible a través de una decisión que es personal y no porque alguien esté forzándola a hacer eso. Para algunas personas el deseo de cambiar es un motivador suficiente para provocar esas mudanzas, esas alteraciones en nuestros hábitos. Para otros, ellos descubren el momento en que comienzan a pensar de esa manera y entonces empiezan a abandonar voluntariosamente el hábito. Hay otras personas que construyen un nuevo sistema de creencias personal. Y todas, absolutamente todas estas opciones son válidas. Si nosotros tenemos determinación e intención real, genuina de cambiar, la transformación más temprano, más tarde ocurrirá. Cada vez que nosotros abandonamos un comportamiento limitante, sentimos un influjo de fuerza vital que retorna a nosotros. Entonces esa fuerza que es liberada contiene mucha energía y esa energía es el combustible que nos impulsa a que querramos tener nuevas experiencias, nuevos niveles de transformación personal y además una claridad que quizás capaz creíamos que era posible. Piénsalo, siente. Cuando estos cambios ocurren y quizás tú ya hayas experimentado algunas de esas cosas que estoy contando acá, el tejido de los sueños te responde. El universo te responde, abriendo nuevos canales de oportunidad. Por ejemplo, si tú siempre creíste que no te gusta ir a la playa porque a tu familia no le gustaba el mar, estás efectivamente negando a ti mismo la experiencia del océano.
Y entonces si tú cambias esa convicción y decides que te gusta ir a la playa, a pesar de que a tu madre no le gustaba, tu nueva decisión va a alterar los patrones de tu tejido de los sueños, de tu energía electromagnética, de tu toroide. Y la energía empieza a venir como una cascada para tu esencia espiritual. Y empiezas a transbordar con esa energía. Tal vez tú no sepas exactamente cómo es que las cosas cambiaron. Capaz ni siquiera puedas entender intelectualmente cuál fue la mecánica del proceso, pero tú empiezas a sentirte diferente. Puedes empezar a sentir que tienes más vitalidad. Puedes empezar a sentir un impulso creativo, increíble. O puedes incluso sentirte inspirada o inspirado para poder empezar a hacer cosas que nunca se te ocurrieron antes, como escribir un libro, como inventar algún mecanismo o algún tipo de tecnología que pueda facilitar tu vida y la vida de los demás. O incluso quizás te puedas empezar a sentir físicamente mejor y con más salud y más disposición. El acto de que tú te abras a nuevas percepciones en lugar de agarrarte a los antiguos sistemas de creencias es lo que alimenta tu mente con inspiración y da a tu cuerpo nueva fuerza vital. En este primer camino de iniciación, lo que se nos pide es que empecemos a tomar el compromiso de examinar, de contemplar estas, entre comillas, formas de ser personales que fueron basadas en aquello que nos fue enseñado o en aquello que hemos asimilado a través de nuestras vidas, por los estímulos que hemos recibido desde mucho antes incluso de alumbrarnos, incluso desde el útero de nuestra madre. En seguimiento a eso, lo que tenemos que hacer es decidir si estos sistemas que podemos contemplar, que podemos reconocer, nos sirven. Cuando nosotros elegimos servir, precisamos liberarnos de las ideas restrictivas basadas en preconceptos y de todo aquello que afirma que solamente hay una forma de ver la vida para poder crecer. Un ejemplo de eso es, si nosotros dejamos de ayudar solamente a los niños con deficiencia física, entonces estamos negando nuestra intención original de servir a la humanidad. Si insistimos en usar repetidamente lo que aprendimos, estamos afirmando que ninguna idea nueva puede nos inspirar para seguir adelante. Si tenemos un diploma universitario y encontramos que el otro es ignorante porque no tuvo la misma oportunidad que nosotros, estamos perdiendo nuestro propósito de vida por sentirnos superiores y nos invade la prepotencia, en lugar de poder pensar que tenemos una oportunidad de poder compartir ese conocimiento. Durante nuestra vida es común que nosotros perdamos el sentido de maravillarnos y de excitarnos, alegrarnos con aquellos que moldaron nuestro propósito original. Y cada vez que nos recordamos del por qué o para qué queremos continuar a servir, podemos obtener una fuerza que es un verdadero renacimiento, que nos da fuerzas para proseguir, para continuar, para perseverar. No podemos imaginar cuándo ese proceso de renovación va a ocurrir. A veces encontramos renovación cuando los demás reconocen nuestros esfuerzos y recibimos aprobación de ellos. O a veces a través de bendiciones inesperadas que nos surgen. O aún a causa de un amor que sentimos por la humanidad.
cualquier retorno a la claridad original limpia lo que quedó envejecido en nuestras vidas y nos da un nuevo vigor. Muchos eventos pueden traernos de vuelta al inicio del círculo, devolviéndonos a la dirección de la rueda de cura, donde recibimos un merecido impulso de inspiración. Y ahí es donde nos conectamos con lo que se llama en las culturas, en la cosmovisión de las culturas norteamericanas, el último comienzo. El punto crucial del primer camino es cuando el primer velo comienza a levantarse y percibimos que nuestra vida tiene un propósito, que estamos aquí por una razón y aún no hemos comprendido esa razón en forma amplia. Entonces tenemos todavía mucho por caminar. Los maestros norteamericanos llaman este proceso de el último comienzo. Esto ocurre cuando finalmente nos confrontamos con el Creador, con el Gran Espíritu, y reconocemos que nuestra vida no puede ser plenamente vivida sin la conexión con la Divina Presencia, que ha creado todo lo que existe en esta vida. Entonces nosotros tenemos un alma y también un espíritu que nos conecta a esa gran fuente de la creación. Este momento es llamado del último comienzo, porque de este momento en adelante vamos a estar dispuestos a reconocer que somos seres espirituales dotados de cuerpos físicos y que de alguna forma desconocida estamos conectados a un poder más grande de lo que podemos imaginar, que es el que influye en nuestras vidas de forma misteriosa. Cuando entendemos eso, el concepto de que los seres humanos son los seres dominantes del universo comienza a cambiar. Sabemos que tenemos cuerpos de carne y sangre roja como los animales, y fuimos enseñados que el cerebro humano tiene capacidad de raciocinio e inteligencia, lo que nos torna diferentes de los animales. Sabemos que tenemos emociones, sensaciones y tacto y urgencias físicas porque sentimos eso desde el nacimiento. Tenemos necesidad de aire, de comida, del toque físico, de sexualidad y abrigo de los elementos de la naturaleza. Emocionalmente, nosotros deseamos compañía, deseamos nutrición, amor, aceptación y felicidad. Y estos rasgos son comunes a toda la especie humana. Entre tanto, no todos los seres humanos comprenden o sienten la presencia del espíritu, mientras que los animales y las plantas están instintivamente conscientes de esta fuerza vital, de este espíritu. Muchas personas aprendieron que tienen un alma y otras creen que eso no existe, negando la presencia de cualquier tipo de poder más elevado, mayor. Cuando nosotros reconocemos nuestras almas o esencias espirituales, nuestra idea de que nosotros mismos somos o dejamos de ser, o somos más superiores, o somos mejores, más inteligentes, empieza a adquirir una dimensión diferenciada. Y el primer velo, que es esa creencia desde ese lugar prepotente de superioridad, comienza a disolverse, permitiendo que la luz y la claridad entren en nuestra conciencia. Cuando llegamos al punto de este último comienzo, reconocemos que el servicio que nosotros estamos haciendo a la humanidad es lo que nos conecta a un propósito divino bastante mayor de lo que nosotros podíamos imaginar anteriormente. Entonces nuestro propósito espiritual empieza a revelarse y se va revelando continuamente a la medida que vamos trillando los caminos de la iniciación humana.
redescubriendo partes de la vida y del universo que quedan más allá de los 5 sentidos humanos. Durante la primera parte de este camino, nosotros encontramos lecciones e iniciaciones que moldean nuestra decisión de servir. Firmamos el compromiso de servir y aprendemos a buscar equilibrio en donarnos mientras mantenemos nuestro crecimiento personal. Eliminamos los comportamientos individuales que nos limitan y las ideas que perjudican nuestra eficacia. Adquirimos más energía al expandir nuestros puntos de vista sobre nuestra vida. En este camino aprendemos a desarrollar los talentos personales que tenemos y a encontrar nuestro lugar como modelos. Entonces elegimos ser lo mejor que podemos, sin insistir que los demás sigan nuestro ejemplo. Adoptamos el nosotros en lugar de el yo y deseamos el bien de todos. Consideramos la vida como una oportunidad de crecimiento y entonces eso nos proporciona una serie de desafíos que irán a ser aquellos que van a aumentar nuestra conciencia y nuestra fuerza interior. Tomamos una respiración profunda para atesorar un poquito estos conceptos que nos muestran que el camino del servicio es el camino de aprendizaje de la disolución de la percepción de victimización y es el camino que abre la puerta de nuestros canales perceptivos para un primer vislumbre más allá de los 5 sentidos, en el que vamos a poder confiar para atesorar, para darle oído, para validar las señales de despertar que surgen en el camino hacia ese primer escalón, ese primer peldaño de nuestra evolución como espíritus encarnados en la tierra. Darle oportunidad a sentirnos hábiles en alguna medida, con algún tipo de conocimiento, con algún tipo de habilidad, con algún tipo de don natural que podemos compartir con nuestros círculos de relacionamiento en servicio a aquello que nos nutre y alimenta a nuestra conciencia, no a cambio de otras cosas materiales necesariamente, que quizás también, porque también sea necesario encontrar en ese circuito y círculo de dar y recibir el equilibrio entre todas las dimensiones que nutren nuestro ser, la material, la emocional, la mental y la espiritual. Pero no necesariamente únicamente cuando nos devuelven materialmente por aquello que entregamos en servicio, estamos actuando de manera a conectarnos con el gran espíritu, con el gran misterio de la existencia para poder reivindicar nuestro lugar en merecimiento de la fuente de la eterna abundancia, de la eterna prosperidad que es el gran misterio de la vida. Adoptar una actitud de generosidad es el primer paso para que esta capacidad de servir nos vaya enseñando cómo encontrar el equilibrio en este eje del dar y el recibir para tornar sustentable esa acción de servicio. De lo contrario, podemos caer en otros tipos de trampas, en otros tipos de medicinas del coyote que vamos a discutir más adelante. Por ahora, las vamos a dejar reflexionando
haciéndose quizás algunas preguntas generativas que quizás pueden ser: ¿de dónde nace mi deseo de servir? ¿Cómo me gustaría estar al servicio? ¿Qué cosas o habilidades o dones personales tengo para poner al servicio de mí mismo, de mí misma y de los demás? ¿Cómo puedo conectarme con los comienzos de cada camino iniciático de manera a comprender cuál es el servicio que estoy entregando a mí mismo y que estoy entregando a los demás? ¿Cómo expando mi visión a través del túnel del camino de transformación? Y esta última pregunta será el objeto de nuestro próximo episodio, en el que vamos a explorar esa siguiente etapa del primer camino de iniciación, cuando comenzamos a entender mejor qué es lo que significa servir a nosotros mismos, porque todo lo que somos y todo lo que elegimos crea la trama de experiencia que tenemos en la vida. Y al poder reconocer que todo ser humano tiene un espíritu, comenzamos a ver que es necesario honrar los aspectos espirituales de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio de los 7 caminos sagrados de la transformación humana.